Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. La justicia, la misericordia y la fe son fundamentales para ir a través de la Biblia y en cada acto, en cada principio, en cada estatuto, buscar en dónde se encuentran esos principios fundamentales. ¿Por qué? Porque Dios es justo, es misericordioso y se le busca con fe. Nosotros los creyentes creemos en el único Dios del universo, que siempre ha obrado con justicia, con verdad, con amor, con misericordia, con gracia, y que sus instrucciones nos enseñan lo que a Él le agrada. Así es que en el video pasado dimos una explicación sobre los términos que se utilizan en la Biblia de los criados, los siervos o llamados en algunas ocasiones esclavos, y miramos de que esa esclavitud, esa servidumbre no era o no tiene nada que ver con la esclavitud que en la historia, en otras culturas, sabemos que exageradamente abusivas hacia el ser humano se practicaron de una forma horrenda y apartados de todo principio y misericordia de Dios. Así es que podemos continuar estudiando la Biblia, recordando que estamos estudiando el libro de Éxodo y vamos a continuar después de que Dios dio los mandamientos en el capítulo 20. Pues estando Moisés con él en el monte, Dios le expresa a Moisés otras leyes, otros principios, para que el pueblo supiera qué hacer y cómo tratarse el uno al otro bajo los fundamentos que Dios dispone y Él mismo los da en su palabra. Lo que es el amor a Dios, el amor al prójimo. Así es que todo debe de ser en base a justicia, en base a amor, en base a misericordia. Y hoy continuamos estudiando el libro de Éxodo capítulo 21, recordando siempre que el video pasado hablamos en una explicación sobre lo que es la esclavitud o la servidumbre bíblica. Y el capítulo 21, versículo 1 empieza así y dice: estas son las leyes que les propondrás. Así es que no les he dado la bienvenida, pero se las doy. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Y aquí en este versículo 1, Dios habla a Moisés y le dice: estas leyes les vas a decir, las vas a enseñar, las propondrás o las pondrás frente de ellos. ¿Qué leyes? Bueno, Dios había dado sus 10 mandamientos, pero esos son principios y fundamentos, digamos, raíces fundamentales, que de ahí se desprenden una multitud de leyes que nosotros debemos de ponerle atención, porque nos enseñan a cómo ser mejores personas y cómo ser personas que agraden a Dios. Entonces, lo primero que Dios le dice a Moisés: estas son las instrucciones. ¿Por qué digo instrucciones? Porque la palabra que se traduce leyes realmente también es instrucciones. Porque Dios lo que quiere es de que ellos conozcan y sepan cómo deben de conducirse como pueblo de Dios. Y nosotros, los que sabemos un poco de Biblia, sabemos que en el Nuevo Testamento se nos enseña
que la ley es nuestro ayo, es nuestro maestro, es nuestro instructor. Entonces las leyes de Dios realmente son una instrucción. Y recordando otro principio, que lo que nosotros miramos en el Antiguo Testamento, pues realmente son sombras de los bienes venideros. Así es que podemos mirar semejanzas, símiles o símbolos llamados alegorías, que fue lo que Pablo también hizo en algunas ocasiones, tomando porciones del Antiguo Testamento para explicar una verdad enseñada por Cristo y en Cristo. Así es que vamos a tratar de ser certeros, objetivos y entender lo que la palabra del Señor nos explica. Y Dios le está dando las leyes a Moisés para que el pueblo se conduzca a través de ellas. Y miremos versículo 2. Éxodo 21:2 dice: si comprares siervo hebreo, 6 años servirás, mas el 7º saldrá libre de balde. Y ese texto lo leímos en el video pasado. Y miramos cuál es la condición por la cual alguien era comprado. Y aquí específicamente dice siervo hebreo. El siervo hebreo llegaba a un momento que podría estar, cualquier persona puede pasar esto, como ya lo dijimos en el video pasado, alguna escasez, alguna crisis económica, alguna situación que le llega a su vida donde lo lleva a ser pobre o a vivir en una extrema pobreza. Esta porción del capítulo 21 en sus primeros versículos nos es necesario estudiarla compaginada o junto con Deuteronomio 15 del versículo 12 al 18. ¿Por qué? Porque las dos porciones tratan específicamente la misma ley, la misma instrucción que Dios dice. Entonces, en Éxodo 21:2 dice: si comprares siervo hebreo. Pero en Deuteronomio 15, versículo 12, observen lo que dice: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido. Notemos esto. Lo único que quiero hacer notar aquí es que el texto que leemos en Éxodo 21:2 dice: si comprares siervo hebreo. Y Deuteronomios 15:12 dice: si se vendiere a ti tu hermano. Observen eso. ¿Por qué? Porque el que estaba pobre, el que quedaba pobre, el que estaba en una situación económicamente devastada, crítica, insuficiente en unos aspectos extremos, extrema pobreza, pues realmente tenía que ir a trabajar, a someterse a la autoridad de alguien más que le pudiera ayudar y solventar todas sus necesidades y que también le ayudara a salir adelante, porque todo es en base a amor. Pero los términos de la Biblia dicen comprar y vender. Esas son las cosas que a nosotros de repente las tomamos de una forma como ¿cómo es posible que una persona se venda o se compre? Pero son términos que se usan en la Biblia, pero no son una compraventa como comprar una herramienta o un dulce. No, es un fundamento en base a una ayuda que se hace en amor hacia el prójimo. Y por la necesidad que él tiene, está perdiendo su casa, está perdiendo su tierra, los deudores están buscándolo o cualquier situación extrema. Entonces se buscaba ayuda y realmente pues iba y se ofrecía: pues yo tengo fuerza, tengo trabajo, si era una familia pues todos trabajaban para una persona. Y la otra persona adquiría y compraba, sí, compraba
su trabajo, compraba, digamos, su persona, pero nunca iba a ser dueño total de ellos. No es así lo que enseña la Biblia, sino que estas personas iban a trabajar hasta que ellos pudieran solventar ciertas cosas, y Dios dispone de leyes. Entonces sigamos adelante y miramos qué es lo que dice Dios. Y vamos a terminar en Éxodo 21:2, dice: si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Observemos eso. O sea que no era algo que el siervo no pudiera ser libre, sino que Dios mismo dice que iba a estar ahí. Lo mínimo que iba a ocurrir es que fueran 6 años. Las personas a los 6 años podían estar pensando en su libertad si así lo decidían. Podían quedar libres, y dice de balde, lo cual significa que de una vez que se cumpla lo que es la deuda que se tiene o que tenía, y que la persona estuviera hábil para salir adelante, pues podía salir y no adquiría ninguna deuda con la persona con la que estaba. Notemos eso. Aunque la otra persona haya tenido cuidado de su comida, de su casa, le haya cubierto deudas, esta persona podía salir a los 6 años. ¿Por qué? Pero entendamos, es el mínimo tiempo. Los tiempos podían ser más largos si la deuda era más larga, pero no era para siempre. Podía tener la opción a libertad. ¿Y qué nos dice Deuteronomio? Porque necesitamos mirar las dos partes al igual. Pues leemos Deuteronomio 15:12 y dice: si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubieres servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Dicen exactamente lo mismo, porque la Biblia no se contradice. La Biblia es perfecta y recta. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Entonces, los dos textos que hablan de la misma ley dicen exactamente lo mismo. Al decir 6 años, la persona, si estaba preparada, podía salir a libertad. Si la deuda era más larga, necesitaba quedarse más tiempo, y cada año que trabajaba se le consideraba. ¿Por qué? Porque las deudas llegaban a un momento y se llegaba a un punto donde la gente iba a salir a libertad, como ya lo miramos en el video pasado, en lo que se le llama el año del jubileo, el año de la libertad. Y ese es un estudio que nosotros vamos a tener cuando llegue su momento. Ahorita nada más lo estoy pronunciando, pero esta gente no tenía por qué quedar para siempre, sino que realmente era una ayuda mutua. Por eso un texto dice uno compra y el otro dice él se vende. Entonces uno llegó a vender, el otro compra. Pero realmente era una ayuda. Lo voy a repetir. Era una ayuda para la persona que estaba en deuda. ¿Por qué? Porque cuando se adquiría todas sus responsabilidades, todas sus deudas, se adquiría todo de él. Y iba a estar trabajando bajo aquel que había adquirido todas las responsabilidades que eran de esa persona. Entonces, la ley sigue, pero ya sabemos que había un tiempo donde ya podía pensar la persona en ser libre. Dice el versículo Éxodo 21:3: si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. ¿Por qué? Porque si llegó a esa situación, casado con mujer y con hijos, pues el día que salieran libres iban a estar todos, iban a poder salir. No habría ningún problema. Éxodo
tiene otras leyes a las cuales vamos a ir en un momento, y son leyes que nos manifiestan la gran misericordia de estos principios que Dios les está enseñando a su pueblo, y que no tienen, por ninguna manera, tienen abusos hacia una persona, sino que es todo lo contrario, es protección y es amor hacia el prójimo. Pero bueno, ahora el Éxodo 21:3 nos enseña otro principio. Si él venía con familia se iba a ir libre. Llegando a los 6 años, él podía estar pensando ya en su libertad. Podía salir él y su familia libre. Dice el versículo 4: si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. ¿Por qué dice eso? Porque la persona que llega solo y no tenía nada, la ley decía que solo necesitaba irse. Pero pudiera ocurrir que este hombre que llegó solo y sin nada, en su misericordia, aquel que había pagado todas sus deudas, aquel que le había ayudado a tener comida, techo, también en ese hogar había encontrado él a su esposa. Aquí dice el amo le haya dado esposa. ¿Por qué? Porque la adquiría donde vivía. Y esa persona que está ahí es o de la familia del amo o es de los siervos del amo. Entonces, ¿quién se lo había dado? El amo. Y todo el tiempo que estuvo él y su familia ahí, el que mantenía y era responsable por esa familia era el amo. Entiéndase eso, por favor, porque aquí no hay ninguna injusticia. Aquí lo único que nos está enseñando es que aquel que hacía todo por esa nueva familia que se creó, por aquella nueva familia que se formó, realmente el que había pagado, el que había cubierto los gastos, el que había dado vestimenta, el que estaba bajo su responsabilidad era el amo. Aquel que estaba en autoridad y que estaba a cargo de todas las responsabilidades de todos los que estaban a su alrededor. Y esto es un principio fundamental, porque aquel que tenía siervos, todo lo que trabajaban realmente era también para mantener a las familias de los siervos junto con su propia familia. Entonces, aquí hay una ley de que si el que llegó sin nada, sin familia, y ahora lo tiene todo, pues realmente no tenía por qué irse, porque ya había formado familia, inclusive le habían ayudado a formar, a mantenerse, a tener hijos, todo lo tenía con su amo. Entonces, si una persona se iba, tenía la intención de dejar a su amo, a pesar de toda la ayuda que había recibido, de todas las deudas que le cubrió, de tan bien que lo había tratado el amo, pues realmente, ¿por qué se tenía que ir? Y ahora tenía hijos y tenía esposa. Y la verdad, que si era un hombre solo, ¿cómo llegó a ser pobre? ¿Qué negligencias cometió? ¿A qué principios falló para llegar a esa condición? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué disciplina ejerció Dios sobre él? ¿Qué manifestación espiritual? ¿Por qué se hizo pobre? La Biblia no nos dice, mas sin embargo debemos de analizar por qué llegó solo y en esa catastrófica situación económica. Ya que la Biblia evita y dice que en el pueblo de Dios no debe haber mendigos, entonces él está recibiendo ayuda de todo. Y hago énfasis en esto. ¿Por qué? Porque esto es una alegoría también para nosotros, los cristianos. Mas sin embargo, en el amor del amo, en la justicia del amo, hay una opción
pero es una opción a libertad de aquel que ha sido ayudado. Así es que, si él llegó con familia, podía llevarse a su familia. Pero si él llegó solo y el mismo que le ayudó le ayuda a que tenga su familia y le mantiene su familia todo el tiempo que está en casa, pues la ley dice que la familia, la mujer y los hijos deberían de quedarse con el amo, porque realmente ese hombre nunca había mostrado ni siquiera que tenía la capacidad de mantener una familia. Tristemente, hay muchos hombres así. Y ahora, observen la libertad y la opción que Dios presenta en esta ley. Versículo 5. Y si el siervo dijere, o sea, aquel que fue comprado o aquel que se vendió, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. ¿Por qué? Porque si el amo le ayudó a resolver su vida, el amo le ayudó y allí en la casa del amo encontró la felicidad de su familia, encontró la felicidad de sus hijos. Y este hombre dice, no, pues yo amo a mi amo, amo a mi esposa, amo a mis hijos. No quiero irme para ninguna parte. Aquí estoy perfectamente bien. Pues no se tenía que ir. Podía quedarse con todo y estar, sí, trabajando adjunto o sirviendo en aquel lugar, pero no en un abuso, sino realmente en un disfrute de una amistad, porque como ya hemos dicho, los siervos eran parte de la familia desde los tiempos de Abraham. Así eran tratados, como familia, y se les enseñaba todo principio de Dios. Uno de los ejemplos es de que cuando Dios le dijo a Abraham en el capítulo 17 de Génesis, y voy allá, y le dio la señal de la circuncisión, dice que Abraham fue a su casa y él se circuncidó y circuncidó a sus hijos. Bueno, en ese tiempo tenía Ismael. Y el capítulo 17 de Génesis, versículo 27, Génesis 17, 27 dice, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. ¿Por qué? Porque Abraham les había enseñado a todos los principios de Dios, y cuando Dios dio la señal de la circuncisión, él circuncidó a todos los de su casa, junto con él y a su hijo Ismael, que sabemos que su madre era Agar. Entonces, es realmente algo hermoso si una amo le ayudaba a un hombre o rescataba a una mujer de su pobreza extrema, pues debían amar al amo. Necesitaban sentir amor por el amo. Y había una gran multitud que dice, ¿yo a dónde me voy? Yo estoy bien aquí. Ahora, podía irse como llegó. Recuerden eso, podía irse como llegó. Solo llegó, solo se va. Libre, pero solo se va. Llegó con familia se va. Libre, pero solo como llegó. Mas, sin embargo, si él decía, no, yo amo a mi amo, me ha ido con él espléndidamente, está resuelta mi vida, aquí tengo a mi esposa, aquí tengo mis hijos, yo no quiero ir libre a ninguna parte, yo estoy perfectamente viviendo aquí en esta comunidad, aquí sirviendo y trabajando para aquel que me ayudó. ¿Qué se hacía? Versículo 6 dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces, o sea, ante los gobiernos de las ciudades, y le hará estar junto a la puerta o al poste, o sea,
si era un lugar especial, pues la puerta, normalmente en las comunidades antiguas, el gobierno se establecía en las puertas de la ciudad. Y por allí, pues tenían postes. ¿Y por qué dice postes? Porque se iba a hacer un trabajo especial. Repito el versículo 6 y dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o el poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna. O sea, tomará algo, digamos, picudito, o sea, un pico, como cuando se perfora, ¿verdad? Está hablando de la oreja, de esta parte del óvulo de la oreja, y se le hace un agujero, ¿verdad? Le perfora la oreja, y era la señal de que este hombre había decidido quedarse con su amo. Dice, y será su siervo para siempre. ¿Por decisión de quién? Por decisión de la persona que fue ayudada. Y esta porción es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es un símbolo. Todos llegamos delante de Cristo así. Mas, sin embargo, eso lo voy a explicar antes de terminar el video, porque necesito ir y hablarles de lo que estábamos hablando, que hay una porción paralela, que es en Deuteronomios 15, versículo 12. Y vamos a ir rápidamente allí, Deuteronomios 15, 12, y dice así, hablando exactamente de lo mismo. Dice, si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, ya sabemos que es por extrema pobreza. Eso lo miramos en la explicación, en el video de la explicación de la esclavitud. Repito, Deuteronomio 15, 12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubieras servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. O sea, es una ley de Dios. Aquí nadie está deteniendo a nadie a la fuerza. Nadie. Versículo 13. Y cuando le despidieres libre, observa, no le enviarás con las manos vacías. ¿Sí? Acá en Éxodo nos decía sobre la familia, que si venía solo se iba a ir. Pero si el hombre decidía irse con relación a ayuda, observen la ley lo que dice. Si él decide irse, o sea que si tenía familia, podía llevarse a su familia, y él decide irse, podría hacerlo, y aquel que le ayudó, aquel que es su amo, aquel que pagó sus deudas, aquel que lo rescató, debía también de ayudarlo. Dios es maravilloso y justo. Dice el versículo de Deuteronomio 15, 13, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Versículo 14, le abastecerás liberalmente, lo cual significa en abundancia. Buena ayuda. De tus ovejas, observa, de tu era, o sea, de lo que haya en el granero, y de tu lagar, o sea, de donde se saca el jugo, donde se conservan los frutos para extraer de ellos la sustancia que ellos obtenían. Dice, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Observen la justicia de Dios. Ok,
Si se iba y se llevaba a la familia que trajo, perfecto, y tú le vas a ayudar para que no se vaya con las manos vacías. Ahora, si decide irse y dejar a su familia, le vas a ayudar. Pero a su familia no se la lleva si él llegó sin familia. ¿Por qué? Porque él nunca realmente tuvo cuidado de esa familia. Y ahorita vamos a mirar que es una alegoría. Así es que no lo vas a dejar ir con las manos vacías y le vas a ayudar abundantemente, generosamente. Versículo 15. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. O sea, dice Dios, yo hice lo mismo contigo. Yo te rescaté de Egipto cuando estabas en servidumbre y yo siempre te ayudo, yo soy tu bendición. Yo hice lo mismo contigo y te lo vas a recordar siempre, y por eso hoy yo te mando o te doy esa instrucción, te doy ese mandamiento. Versículo 16. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, porque ya tiene familia. ¿Por qué no quiere irse? Porque le va bien con aquel con quien vive y que le ha ayudado. ¿Entiendes? Esto es maravilloso. Versículo 17. Entonces tomarás una lesna, o sea, algo picudo, y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Sí, dice así. Exactamente lo que dice Éxodo. Vas a ir a la puerta donde están los jueces, donde está el gobierno de la ciudad, y le harás esa señal en su oreja para que el mundo sepa que Él está contigo por decisión propia para siempre. Ya nunca se va a poder ir porque le va bien con el amo, porque está bien y a gusto, porque allí formó su familia, porque allí está contento, porque él es parte de la familia de aquel hombre que le ayudó, ama a la casa, a la familia de aquel hombre, y dice, no, aquí me va bien, aquí me quedo para siempre. Y dice el versículo 18, y va a ser nuestro último versículo para este video, Deuteronomio 15, 18. Perdón, todavía nos falta uno, versículo 17. No lo hemos terminado. Voy a volverlo a repetir. Dice, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Y dice la última parte que no habíamos tocado, dice, así también harás a tu criada. ¿Por qué? Porque observemos esa nota. Y aunque estas porciones dicen a un hebreo o a una hebrea, tenemos que recordar, como ya hemos estudiado antes, especialmente lo que hablamos en el video pasado sobre la explicación de la esclavitud, de que cuando un extranjero venía y amaba a Dios y amaba las leyes y las instrucciones de Dios y las practicaba, era como uno de ellos. Las leyes para el hebreo eran iguales que las leyes de aquel extranjero que decidió hacerse como uno de ellos. Entonces, allí ya no importaba la posición, la condición. ¿Sí? Es importante que esto se establezca porque muchos piensan que esas leyes eran específicamente, únicamente para los hebreos. Pero no debemos de olvidar que Dios le dijo al pueblo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás al extranjero como a ti mismo y no lo oprimirás. Y entonces el extranjero, cuando venía y amaba a Dios, se circuncidaba, se sometía por voluntad propia a los principios de Dios. Las mismas leyes que eran para los hebreos, para el pueblo de Israel, eran para sus leyes. Y Dios dice, tanto para el natural como para el extranjero que se unió a ti, porque Él quería, amaba y deseaba lo mismo
que Dios le enseñaba. Así es que era para todos, y era para los criados y la criada también. Dice el versículo 18, y es nuestro último versículo. No te parezca duro cuando le enviares libre. Le dice al amo, no te parezca duro cuando le enviares libre. Observemos lo que dice enseguida. Pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, porque es lo mínimo tiempo que quedaría. Y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Este texto habla directamente a aquella persona que ayudó a aquel necesitado o a aquella familia necesitada, que hizo todo por él, que le ayudó a salir de sus deudas y que al final, cuando éste decide irse libre, si vino con familia, se iba a llevar a su familia y se formó familia y se quería ir, pues no tenía un buen aspecto como hombre. ¿Por qué? Porque si le había dado todo, debía de quedarse por amor. Pero si deseaba irse, se le iba a ayudar. ¿De quién era la decisión? De aquel que llegó a venderse con aquel que lo compró. Esas son las palabras que utiliza la Biblia, pero realmente es una ayuda espléndida para el que está necesitado. Y le dice Dios al amo, al que está en autoridad, al que le ayudó, no te parezca duro cuando le enviares libre y le ayudes como yo te enseño. ¿Por qué? Porque dice, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años. ¿Por qué dice así? Porque este principio nos enseña que cuando aquella gente que llegaba necesitada, realmente llegaba, y aunque era un siervo, aunque era alguien que llegaba en una situación caótica, por así decirlo, muy crítica económicamente, pues empezaba a servir al amo. Pero había cada día como que ganaba algo, que no miraba, pero realmente ganaba algo. Y ese algo era dividido en 2 partes. La mitad era para su manutención y la otra mitad era para la deuda que él tenía. Y el propósito era que su trabajo le fuera dando libertad. O sea que al final de cuentas, el trabajo que estaba desarrollando aquel que llegó en una forma muy difícil, realmente se le estaba pagando, aunque nunca miraba nada, porque prácticamente la mitad era para que él saliera de su deuda y la otra mitad del valor económico que ganaba una persona diariamente era la mitad para la deuda y la mitad para el sustento y formación de ellos. Pero todo venía del amo. Entonces Dios les dice, realmente esa persona que estuvo contigo trabajó para ti por la mitad del precio. No te parezca duro. Y así, todos realmente se ayudaban. Era ayudado tanto el que estaba económicamente mal y también era bendecido aquel que ayudó. Y Dios manifiesta su misericordia, su justicia, su amor, su gracia hacia el necesitado y al que ayuda. Y le dice Dios, yo siempre te voy a ayudar a ti. Siempre voy a bendecir. Termina la frase y dice, Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Eso es maravilloso. ¿Qué aprendemos exegéticamente de estas 2 porciones que leímos con relación a la compra-venta de personas en necesidad? Bueno, aprendimos de que Dios es justo, de que realmente no hay una injusticia en lo que se expresa con relación a esta situación
de compraventa de personas. Que las palabras que se usan en la Biblia pueden ser palabras como ofensivas para nuestra actualidad. Mas, sin embargo, cuando miramos que uno se vende y el otro compra, pero miramos los contextos, la Biblia nos enseña realmente que es el amor que se mira allí. Y exegéticamente podemos mirar que los procesos que Dios toma son fundamentalmente para ayuda de aquel que está en necesidad. Y que no quiere que él quede a la deriva, que quede en su desgracia, sino que sea ayudado. Pero también quiere que sea respetuoso, que ame a aquel que le ayudó. Y le da la libertad de que aquel a los 6 años decida si quiere irse o si quiere quedarse. Va a salir con ayuda económica, pero si llegó con familia, puede irse con familia. Y si llegó solo, se va a ir solo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todo lo que produce él cuando está ahí, está bajo el cuidado de su mano. Aquí no hay injusticia, no hay desgracia, se procura el bien para todos y la protección de la familia y el cuidado del mendigo, y Dios bendice al ayudador y Dios cuida de aquel que está en desgracia. Eso es lo que nos enseña la Biblia. No nos enseña nada más, y no podemos nosotros decir esto está tremendamente equivocado porque dice comprar y vender. No, miramos los principios y son hermosos. ¿Qué nos enseña hermenéuticamente estos principios? Bueno, hermenéuticamente tendremos que hablar que hay unos principios muy hermosos que nos enseñan estos pasajes. ¿Qué nos enseñan? Nos enseñan la justicia con la que debemos de mirar a las personas cuando están en necesidad, y la fortuna que tenemos, aquellos que Dios nos permite tener en ocasiones mejor solvencia económica que otras personas. Que Dios nos dice que ayudemos a aquel que está en necesidad, a aquel que está en desgracia. Pero esto es un principio fundamental. Dice, alguien se vende, alguien se compra. Alguien se vende, alguien compra. Lo cual significa, es el principio de que cuando una persona está en necesidad, puede ir y expresar con honestidad a uno de sus hermanos, a uno de sus amigos, a una persona de fe, cuál es su situación, honestamente y íntegramente, y ponerse a la disposición de tal manera que sea ayudado. Y aquel que está en posibilidad de ayudar, no cerrar su mano, no cerrar aquella oportunidad, porque al final de cuentas Dios va a bendecir a uno y va a bendecir al otro. Pero hay algo más. Esto es una alegoría, es un símbolo. Realmente, todos nosotros los que hemos pecado, y todos hemos pecado. Dice Eclesiastés 7:20, y lo voy a leer para ti literalmente, para que no cometamos error. Eclesiastés 7:20 dice así. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por lo tanto, todos hemos pecado. Y Cristo dijo que aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y todos llegamos en plena pobreza espiritual, muertos en nuestros delitos y pecados, delante de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, al cual le llamamos nuestro Salvador, nuestro Redentor, pero también es nuestro Señor, de los cuales podemos decir que nosotros
por lo que Él hizo por nosotros, sacarnos del lodo cenagoso, ayudarnos, restablecernos a la misericordia del Padre, reconciliarnos y que por Él tenemos entrada por su sangre preciosa al trono del Padre, y que por Él ahora podemos vivir una vida más sana, más plena, y que en Él estamos completos. Pues Él es nuestro Señor, nuestro amo. Nosotros somos sus siervos, y la palabra siervos también se traduce esclavos. Ahora nos entregamos a Él para siempre, por amor, con libertad, porque queremos, por lo que hemos recibido por Él. Y esto es una alegoría donde el amo hacía todo por el que llegaba a necesidad. Ese amo representado aquí en estas porciones, alegóricamente podemos decir que es Cristo, quien nos encontró nuestras desgracias y nos compró cuando estábamos nosotros vendiéndonos en cosas del mundo. Él nos compró con su sangre preciosa. ¿Cómo podremos irnos de Él? ¿Cómo podremos irnos de su presencia? Tanto que nos ama y tanto que nos ayuda y tanto que nos ha ayudado hasta para tener una familia mejor, tener principios que nos bendicen. Es menester que Él mismo nos señale nuestra oreja y que seamos sus siervos para siempre, para siempre. Esa es la alegoría de estas porciones. Esa es la sombra de los bienes venideros, que Cristo es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. ¿Qué es lo que no debemos de aceptar en esos mensajes e exégesis que existen? Por favor, no aceptemos aquellos que dicen: oh, en la Biblia había esclavitud, Dios lo permitía. Hay injusticia en la Biblia. No. Dios no practica la injusticia, no practica la crueldad. Dios prohíbe el secuestro, prohíbe que las gentes se vendan de esa manera como se hizo en otras culturas. Dios es amor, es justicia, es misericordia, son sus fundamentos y Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ahora dirás tú: ¿entonces no existe la injusticia en la Biblia? Por supuesto que sí existe, pero existe de una manera que habla de hombres que la practicaron, no que Dios estuviera de acuerdo con eso. Y vamos a mirar ejemplos, porque hay palabras precisas donde dice Dios: no estoy de acuerdo. Y repito, ¿hay injusticias? Sí. Practicadas por hombres. Pero Dios ni las provocó, ni está de acuerdo. Porque lo que Dios dice y sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, sus instrucciones son justas, verdaderas, misericordiosas, llenas de amor y de principios para que cada día seamos mejor y estemos en nuestras prácticas agradándole a Él. Así es que, por favor, este no es un acto de injusticia, no es un acto de esclavitud como se practicó en otras culturas. Este es un acto de amor, de misericordia, de ayuda, de retribución, de restitución, porque al final de cuentas es un principio de Dios que es bueno y tiene principios eternos. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida, tus hijos, que cada vez que leamos la Biblia y la estudiemos, aprendamos más de aquel maravilloso y único Dios que nos ama tanto y que nosotros somos sus siervos para siempre. Hasta el próximo video. Que Dios los bendiga.